bienvenidos a una nueva transmisión de Youth for SDGs. Para esta sesión del día de hoy tenemos un invitado especial. Vamos a esperar unos minutitos a que la gente se pueda ir conectando y que pueda ingresar nuestro invitado del día de hoy. Estos momentos, Rodrigo. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí contigo y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo también. Gracias a ti, Es un Rodrigo. gusto para mí. Comentábamos que el tema para esta reunión es principalmente 2 años de gobierno de administración federal y cuáles son estos retos, estas perspectivas derivadas de esta administración, la cual ha sido compleja, la cual es crucial desde el contexto mexicano, pero más que nada también trataremos de abordar un poco el contexto de COVID-19 y cómo se relacionan estos aspectos de la pandemia con la nueva administración, ¿no? Nuevamente, muchas gracias a Rodrigo de la Peña por acompañarnos en esta sesión, a todas las personas que se van uniendo a esta transmisión. Esperemos poder desarrollarla en 3 secciones, como es costumbre, desde Youth for SDGs, donde tendremos una ronda de preguntas iniciales y al final una ronda de conclusiones. Sin más, le doy nuevamente la bienvenida a Rodrigo por unirse y las gracias por unirse a esta transmisión. Y pues esta sesión, como lo comentaba, tiene el objetivo de poder conocer cuáles son estas perspectivas de esta nueva administración. En esta sesión tenemos a Rodrigo porque es un especialista, porque es un joven que está en formación no solamente jurídica, sino también, si lo podemos llamar, internacional, y aparte tiene unas colaboraciones importantes en temas políticos, en temas de análisis, y es por ello que sus aportaciones y sus comentarios nos parecerán y serán de gran aportación. Sin más, te cedo la palabra, Rodrigo, y te escuchamos. Muchísimas gracias, Roberto. Pues sí, mira, la verdad es que sí, es un tema muy interesante, ¿no? Porque venimos viendo que empezamos en 2 años y empezamos con esta idea de una transformación muy, pues muy repentina, ¿no? Y con esta bandera anticorrupción muy grande. Y conforme van pasando los años, vemos que o sea, el discurso sigue presente, ¿no? El hombre sigue diciendo, el presidente sigue saliendo y dice, yo voy contra la corrupción, yo voy contra estos actos. Pero las acciones dicen otras cosas, ¿no? Aparece el video hace poco de su hermano, Pío López Obrador, ¿y qué es lo que él dice? No, es un acto que no es corrupción. Bueno, defina corrupción entonces, señor presidente, porque pues estamos viendo que en el discurso es una cosa, en el acto es otra y al final no es ninguna, ¿no? Hace poco también mandó a hacer una encuesta y esta encuesta resultó negativa. Él salió reprobado. Una propia encuesta que él sale para ver cómo veía la gente el combate a la corrupción y el 51% dice la veo peor que antes, ¿no? Y dices, bueno, su propia encuesta está reprobado en cómo está combatiendo la corrupción. Pues, señor presidente, algo va mal, ¿no? Ese es el primer tema muy claro, ¿no? Es su bandera de corrupción fracasada, ¿no? En 2 años no ha logrado hacer este cambio. Por otro lado, tenemos el tema de la economía. Él empezó vendiendo una idea cuando entra diciendo vamos a empezar creciendo un 2-3% anual y vamos a terminar creciendo un 6%. El primer año, ¿qué pasa? El primer año no crecemos, llegamos en un 0.01% y entonces por el tecnicismo dice no hay recesión, pero tampoco hubo crecimiento. Y si le quitamos la devaluación, entonces ya sí estábamos abajo. Y entonces él empieza a decir, bueno, vamos a ir creciendo, llega la pandemia y entonces el acto de la pandemia dice, bueno, no, ya no vamos a crecer, pero no es porque no viniéramos bien, sino es por la pandemia, que es falso, ya veníamos mal desde antes de que llegara la pandemia, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, en este mismo rubro del crecimiento vemos que no pudo, bueno, el señor presidente más bien no quiso, no es que no pudiera, no quiso dar parte del PIB para mejorar y para mantener el gasto, ¿no? Sabemos que cuando el gobierno gasta es algo que suele ser criticado por economistas porque dicen, bueno, es que si gastan pues se va a elevar la inflación y quién sabe si va a haber crecimiento, ¿no? Pero países en África como Togo,
como Zimbabue, dijeron, bueno, tenemos que dar parte de nuestro PIB a la gente para que gaste, porque si no, de todas formas, esto no va a mejorar, ¿no? Y está comprobado por los análisis que se han hecho que el no dar dinero al pueblo en esta pandemia no resultaba productivo, de hecho resultaba contraproducente, ¿no? Y el presidente de todas formas se mantiene en esto y dice, no voy a ayudar porque tendría que ayudar a la clase alta y a la clase de empresarios que no quiero ayudar porque son corruptos, porque no, manteniendo este esquema de división, que también es un tema muy grave, ¿no? Porque se va relacionando todo, ¿no? Vemos, por ejemplo, entonces, Así es. que la corrupción y la economía pues van mal. Y todavía dices, bueno, pero vamos viendo qué pasa. Antes de que ya nos pegara la pandemia en el sector salud, bueno, pues ya teníamos un problema porque acabó con el Seguro Popular. Problema que sigue actualmente, ¿no? Porque el INSABI ya reconoció que no tiene la capacidad que tenía el Seguro Popular de atender personas. Rompe con la cadena de distribución de medicamentos porque él encontraba corrupción dentro de esta cadena y entonces termina con los medicamentos para los niños con cáncer. Y llevamos más de un año sin que haya medicamentos para niños con cáncer, ¿no? Y primero respondía, no, que los médicos compren los medicamentos, que los papás los traigan del extranjero. Bueno, la responsabilidad del gobierno de tener los medicamentos, ¿dónde quedó? ¿No? O sea, yo me pregunto, oye, es tu deber darle salud y no puedes cumplir con él y entonces mandas a que los particulares lo hagan, pero entonces mejor elimina de una vez el seguro popular y el sistema de salud social completo, ¿no? No tendría sentido. Déjame detenerte en este punto. Yo creo que hasta este momento has mencionado una cuestión importante que nos va a permitir analizar esta conversación y es esta visión desde un punto económico, político y social, el modelo de crecimiento que se ha utilizado no solamente en el primer año de administración, sino en este segundo año de administración, pues es un modelo disruptivo y que cambia justo por la pandemia global de COVID-19, ¿no? Sabemos que no solamente México, sino países desarrollados o países de primer mundo, lo cual yo estoy en contra de llamarlos de esta manera porque sabemos que ninguno pudo hacer frente a esta pandemia global, pero han utilizado estos modelos un poco disruptivos o diferentes de medir el crecimiento, de medir eh, cuál ha sido las aportaciones del gobierno en la población, ¿no? Y es justo donde entra este modelo de bienestar. Actualmente tenemos esta nueva Carta Ética para el Desarrollo Nacional, tenemos distintos documentos que se han impartido no solamente desde el partido político del presidente, sino directamente desde la Administración Federal. Entonces, entender un poco este modelo disruptivo y el poderlo abordar desde nuestra perspectiva como jóvenes, yo creo que es lo que me interesaría mantener estas líneas en esta conversación. Entonces, una vez dicho esto, es este modelo de bienestar, estas prácticas donde no solamente México, pero enfocándonos en el papel de México, se ha decidido medir un modelo de bienestar, un modelo donde no se ponderice el crecimiento económico o el crecimiento per cápita, sino un crecimiento donde sea la misma población la que dé una respuesta y la que diga no, me siento bien o en base a las acciones que ha emprendido el gobierno, veo una mejoría en mi calidad de vida y no solamente en el crecimiento económico o en nuevas obras, ¿no? Es esta la cuestión que yo creo un poco interesante y que tú abordas perfectamente, pero desde tu perspectiva como joven, ¿cómo notas tú o qué diferencia, y no solo como joven, sino como joven académico que se está preparando, este nuevo modelo de bienestar? Mira, en principio yo te diría que el modelo no es una mala idea. En efecto, ¿no? Como el presidente bien lo mencionaba, ¿no? Es un poco difícil tratar de medir la realidad de un ser humano en concreto, abstrayéndote y yéndote a puros datos y números que son cuantificables, ¿no? Eso yo estoy completamente de acuerdo con él. No creo que haya duda al respecto de que digamos, una abstracción que no siempre muestra la realidad fáctica de las cosas, ¿no? Pero, por otro lado, yo creo que también su aplicación, digo, desde 2019 ya lo había dicho, ¿no? Él dijo, yo ya no creo en la forma en que se mide el PIB, estoy trabajando en este nuevo modelo para empezar a medir el bienestar de otras formas. Y aquí lo que a mí, digamos, me complica o lo que a mí no me agrada de su planteamiento es que la metodología y la forma en que lo ha hecho y lo ha abordado es una metodología que no es muy clara en cuanto a la forma. Es decir,
A lo mejor el fondo, lo que él quiere expresar está muy bien marcado, pero la metodología, la forma en que lo lleva, no lo hace bien. Esto te lo podría decir incluso con las cosas más, bueno, menos significativas, ¿no? Digamos, él mencionaba el otro día en una conferencia mañanera que tuvo que el 90 y tantos por ciento de las familias en situaciones vulnerables estaban recibiendo algún tipo de ayuda por parte del gobierno. Firmas privadas dijeron que era un 18% de las familias, no un 90 y tantos por ciento, como él decía. Bueno, ¿y quién tiene la razón? Y salía una persona de cada hacer estadísticas y decía, no, es que ninguno de los dos tiene la razón. La metodología en la que usó el gobierno estaba errónea y entonces, aunque las firmas utilizaran esa metodología, no iban a dar con un resultado certero porque no era una metodología correcta a seguir. Y incluso con esto te podría decir, ¿no? El uso de estos nuevos intentos de usar metodologías distintas, de usar como, digamos, enfoques distintos a los convencionales con esta transformación, puede resultar muy mal, o sea, muy mal si no tienes un plan concreto, ¿no? El ejemplo perfecto de esto sería, pues, cómo se ha manejado la pandemia, ¿no? Sí, justo me gustaría conocer en esta ronda de preguntas cuál es tu opinión sobre el manejo de la pandemia desde su surgimiento hasta el día de hoy. Estamos en aproximadamente a una semana o 2 semanas del surgimiento o del cumplimiento de un año de la pandemia en China, ¿no? A partir del 15 de diciembre, donde se empiezan a generar estos primeros reportes por parte del Partido Comunista a un año del COVID en China y aproximadamente unos 7, 8 meses del manejo de la pandemia en México, pero contemplándolo como un año de administración, ¿cuál es tu opinión sobre este año de administración con pandemia? Pues mira, es un año que empezaba mal, ¿no? En los primeros 3 meses hasta marzo, que es cuando nos mandan a hacer la cuarentena, íbamos mal, ¿no? Traíamos la inseguridad hasta el tope, problemas económicos, no veníamos bien. Y entonces nos cae la pandemia, que digo, y yo esto no creo que sea algo que la gente busque atacar, ¿no? La pandemia hubiera caído independientemente si hubiera sido otro presidente el que estuviera al cargo del país. La pandemia es global y era algo que nos iba a pasar. La cosa es cómo se empezó a manejar. Aparece y las primeras 2 semanas aparece un tecnócrata de la salud, Hugo López Gatell, y empieza a darnos un tipo de seguridad, ¿no? Nos empieza a vender una idea, vamos a utilizar un modelo matemático que está muy bien estructurado, está comprobado, va a servir, tenemos la previsión de cuánto nos vamos a tardar, tenemos que hacer el encierro a partir de estas fechas, ¿no? Lo tenía muy bien organizado y la gente dice, bueno, se ve que este hombre está capacitado, sabe lo que hace, vamos a confiar en él. Y para hacer la mancuerna, el presidente muy hábilmente designa y dice, vamos a poner que la mancuerna en cuanto a la situación política de la pandemia sea otro tecnócrata, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ¿no? Entonces la gente decía, bueno, hay dos tecnócratas que están a cargo de esta visión en conjunto, la verdad es que no se veía mal. Pero luego empiezan a surgir los problemas políticos. Cuando los reporteros empiezan a indagar un poco más a cómo funciona la pandemia, cómo está pasando en México, y hacen las primeras preguntas, ¿no? ¿Necesitamos usar cubrebocas o no al momento de salir? Ese es el primer golpe que se da cuando el doctor Gatell dice, no es algo que yo consideraría tan necesario. Hoy en día sabemos que es lo más necesario y sigue defendiendo que no se necesita usar cubrebocas, ¿no? Por otro lado, luego cuando hacen la pregunta, y aquí es donde yo creo que todo empieza a caer, cuando se preguntan, ¿el doctor Gatell va a defender la ciencia y la técnica o va a defender la política? Entonces le preguntan, ¿no debería el presidente de dejar sus viajes por el país para atender la pandemia y para hacer que todos nos mantengamos en casa? Y el doctor Gatell responde, no, porque el presidente es una fuerza moral, no es una fuerza de contagio. Desde ahí es cuando vemos el punto claro que sabíamos que todo iba a ir de mal a peor, ¿no? Y entonces desde entonces empezamos a ver, vamos a salir de la pandemia en 3 semanas, bueno, van a ser 6, bueno, van a ser 9, ya llegamos al tope, seguíamos sin llegar al tope, ya habíamos pasado la curva 20 veces, ¿no? Sigue aumentando el problema y pues el manejo nada más se va volviendo más complicado, ¿no? Entonces empezamos con que ya vamos a llegar, ya vamos de salida, pero todavía no salimos, hay que aguantar un poco más. Y finalmente, ¿qué pasa? El manejo, bueno, pues llegamos al caso extremo que se había propuesto, ¿no? Pasando marzo, en abril, mayo, que habían dicho 60,000 muertes es el máximo contemplado. Pasamos las 60,000, estábamos en 108,000 confirmados, más o menos me parece, una desgracia gigantesca para el país. Y todavía el gobierno dice, bueno, son 108,000 que nosotros tenemos contados,
pero aceptamos que hay más y que por causas de la forma en la que estamos haciendo los conteos, el INEGI y la precisión, podríamos aceptar hasta 150,000. Bueno, esto es un claro ejemplo de que la pandemia no se está manejando de la forma correcta. Luego, por otro lado, tienes la falta de hacer pruebas, ¿no? Empiezan y decían, no hay que hacer pruebas a menos de que sea estrictamente necesario. Bueno, si quieres contener la pandemia necesitas hacer pruebas, necesitas saber qué gente se infectó, necesitas contener, y esto no está funcionando, ¿no? Ya se defendía el propio gobernador del estado de Jalisco, Alfaro, decía, nosotros cambiamos nuestro sistema, dejamos de hacerle caso al sistema federal porque nos dimos cuenta que era un sistema que no estaba funcionando y teníamos que hacer cambios. Pues ahí está la lógica, ¿no? No está funcionando. Justo esto que comentas me llama mucho la atención en contraste igual con los primeros comentarios que hacíamos en esta transmisión y me gustaría un poco convergerlo con las mañaneras, ¿no? Realmente no soy particularmente y creo que gran mayoría de los jóvenes, por las actividades derivadas de la misma estilo de vida de jóvenes, o trabajas o estás en la escuela, no tenemos la oportunidad de estar al pendiente de las mañaneras, pero sí reconozco a partir de la preparación para esta transmisión que las mañaneras son un ejercicio complejo y realmente interesante para el público. Y lo mencionaba el presidente en este segundo informe durante esta semana, donde se han realizado más de 500 transmisiones o mañaneras, las cuales yo considero cruciales como un ejercicio público, político. No estoy diciendo que sea buena la información que se comparte o que sea la mejor manera de hacerlo, simplemente lo pongo en la mesa y creo que es algo disruptivo que de hecho no se realiza en ninguna otra parte del mundo. Entonces es algo característico de esta administración, pero igualmente con tus comentarios con el COVID-19, la manera mediática o la manera publicitaria en que se ha manejado el virus a lo largo de esta pandemia, pues ha sido a través de dos conferencias matutinas, ¿no? O dos conferencias diarias, una por la mañana y otra por la tarde. Entonces, yo creo que igualmente como se ha compartido, el gobierno ha dado una libertad o ha dado cierto margen en contraste y subimos un poco el tono a un modelo comparado internacional, donde en contraste con otros países, México ha dado y ha cedido esa libertad a los ciudadanos, a las personas, y no se impone una medida coercitiva de tal manera que se aplica un toque de queda para todos los estados, ¿no? Desde ese punto de vista. Y en contraste con Estados Unidos, pues vemos que las recomendaciones de un personal altamente capacitado, de un científico como lo es el doctor Fauci en Estados Unidos, en comparación con el doctor Gatell, pues tenemos un contraste de infecciones aún más grande, ¿no? Donde es Estados Unidos el país, nuestro vecino del norte, el país con mayor número de contagios y decesos por COVID-19. Me gustaría que pudiéramos, desde tu opinión, que nos pudieras compartir cuáles son para ti estas fortalezas, si logras identificar alguna fortaleza para esta administración y en su caso igualmente algunas debilidades. Sí, mira, no hay que ser completamente, digamos, no hay que tirar pura crítica, ¿no? Hay que reconocer cuáles son los puntos buenos que tiene. Y justo algo de lo que dices, es un punto muy fuerte que tiene este gobierno, no solo es, bueno, que da su mañanera, como lo llaman, pero también tiene una aceptación muy alta, ¿no? Recientemente creo que estaba arriba del 60% de aceptación el presidente y su gobierno. ¿Qué nos dice esto? Que la gente, incluso con la forma en la que la ha manejado la situación económica, política y social del país, siguen creyendo que la institución del presidente, la forma en la que se ha manejado, tiene todavía algo rescatable. Entonces, por un lado tenemos muy bien que es un presidente que se mantiene en un nivel sano de aceptación como una fortaleza. Número dos, mantiene todavía poder sobre la Cámara legislativa, y eso es algo muy importante. Cualquier decisión que él quiera implementar para mejorar el país, hasta que pase la elección de 2021, ahí sabremos si se mantiene o no se mantiene,
pues la puede hacer porque tiene el apoyo, tiene a su partido dirigiendo la Cámara Baja y la Cámara Alta, ¿no? El Congreso de la Unión y el Congreso de los Senadores. ¿Esto qué nos quiere decir? Que él puede implementar sus medidas sin problema alguno y entonces podría tener, digamos, una manera rápida de empezar a movilizar al país, ¿no? Como hemos visto, cuando tiene intereses, recientemente tenía el interés de promover la ley del outsourcing, ahorita de momento la frenó para hablar con los empresarios, pero sabemos que cuando quiere hacer estos movimientos o la extinción de fideicomisos, puede coordinar muy bien a los diputados y a los senadores para que se movilicen y trabajen rápido y lo pasen. Esto es un punto crucial porque en cualquier gobierno tener este apoyo le permite una efectividad y un movimiento rápido que, por ejemplo, habíamos visto en administraciones a nivel internacional con Obama. Obama estuvo frenado la mayoría del tiempo porque no tenía el Congreso en su caso, ¿no? Y entonces cualquier iniciativa que él mandaba era rechazada y se acabó. Entonces él tenía que estar peleando en niveles judiciales que le dieran permiso. Y aquí el presidente los tiene, puede, o sea, digamos, puede en forma expedita enviar su proyecto, se vota y se acepta. Este es uno de los beneficios más grandes o de los puntos a favor que yo le veo a este gobierno. Ahora, en contra, ¿qué le veo? Bueno, y también otro punto a mencionar sería la oposición, ¿no? La oposición ha estado en problemas, no ha querido salir, no ha hecho un banderazo. Alfaro era de los que más pintaba. Hace poco se levanta de la mesa, ¿no? Dice, no vamos a hacer una coalición en contra de este gobierno. Entonces, no tener oposición también le ayuda porque lo mantiene un gobierno, digamos, donde no hay una queja o no hay una queja contundente que retumbe al interior del Estado, ¿no? Que pueda crear o que pueda conmover masas y entonces le permite tener mayor control. Ahora, que tiene dificultades, sí, tiene muchas, ¿no? Lo primero que yo veo es la relación con Estados Unidos y el tratado, el TEMEC. ¿Qué pasa? Él ha querido imponer muchas reformas, ha querido frenar muchos proyectos que estaban de por medio y estos proyectos tienen que ver con el comercio con Estados Unidos y con Canadá y este comercio no puede simplemente por ser presidente decidir frenarlo, ¿no? Ya se explicaba, por ejemplo, su propuesta para frenar todas las energías era una propuesta que iba en contra de lo que estaba firmado en el TEMEC. Había muchos analistas que hablaban hace poco y decían, bueno, están hablando de Estados Unidos que no había habido un número de demandas tan altas contra el gobierno mexicano en la historia. Este es un número de demandas por todas las rupturas que está haciendo al tratado, al TEMEC, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Bueno, de momento pues tiene que instaurarse la nueva administración y una vez que se designe el personal que va a atender estas demandas, entonces va a llegar. Pero la cosa es que sí van a llegar. El problema es que el presidente no se ha dado cuenta, ¿no? Bueno, no ha querido ver que no solo es presidente al interior de México y en el Estado mexicano y se acabó. Tiene también obligaciones por cumplir, tiene que cumplir la sacralidad de los tratados. Y esto es un tema muy relevante porque él decía, ¿no? La mejor política exterior es el reflejo de la política interior. La cosa es que tiene que cumplir con los tratados y con las obligaciones que se le imponen en la política exterior, porque de no ser ese el caso, pues va a tener repercusiones al interior también, como lo estamos viendo, ¿no? Otra dificultad que le veo es la inseguridad. Por más que haya empezado a bajar los números, hay que darnos cuenta que los feminicidios aumentaron en una tasa descomunal, la extorsión y el homicidio doloso, ¿no? Y bueno, la cosa es que si están al alza cuando se supone que tenemos que estar cuidados, resguardados, salimos menos, no me quiero imaginar una vez que empecemos a tener esta nueva normalidad, pues el brinco que va a dar, ¿no? Además tenemos que ver la economía, que es otro factor que nos ha venido pesando desde que inicia este gobierno, y pues vemos que la brecha de desigualdad crece cada vez más, ¿no? La pobreza, vemos que el ingreso laboral real baja, que la pobreza laboral, es decir, el número de gente que aún con el sueldo que gana no puede pagar la canasta básica, crece casi a un 45%. O sea, imagínate, cerca de la mitad de la población que trabaja en México no puede cubrir la canasta básica con lo que le pagan. Y entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que la desigualdad empieza a crecer. Sabemos que si empieza a crecer la desigualdad, pues también a la par empiezan a crecer las riñas entre la clase alta y la clase baja, y más cuando tenemos un presidente que enfoca su diálogo en esta separación, ¿no? Tenemos a los fifís y tenemos al pueblo bueno, ¿no? Tenemos a aquellos empresarios que extorsionan, aquellos empresarios que se adueñaron con el antiguo régimen, que eran parte de esta mafia del poder, y tenemos a los empresarios buenos, ¿no?
Y entonces esta separación también crea un enojo y la brecha de desigualdad nada más da la oportunidad para ir viendo que pues la separación pues al final lleva a conflictos internos y pues se puede ver muy peligroso, ¿no? Y es lo que yo veo en la cuanto a fortalezas y a problemas que tenemos que afrontar a futuro. Sí, justo mencionas la brecha de desigualdad. Yo creo que esta es una cuestión sumamente importante y que nos dará muchísimo tema para hablar no solamente en esta administración, sino en las administraciones por venir, desde Naciones Unidas y desde la Agenda de Desarrollo Sostenible. La tendencia y los estudios marcaban este modelo de aumento de la brecha de desigualdad, no solamente entre pobreza, entre género y entre acceso a los servicios básicos, el cual es un reflejo o un ejercicio de los derechos humanos básicos, sino un aumento exponencial debido al modelo disruptivo y al modelo de consumo, o como lo llama el presidente, al modelo neoliberal de políticas y malas prácticas. Entonces, derivado de la pandemia de COVID-19, retomando un poco el tema económico y el tema social, vemos que esta brecha de desigualdad está aumentando y la manera en que se emprendan acciones específicas, no solamente en temas de género, como bien lo mencionas tú, en tratar de reducir los números de feminicidios, la tasa de feminicidios, sino también en temas de desempleo y de oportunidades para los jóvenes, los cuales yo considero desde mi trinchera son personales, pues estamos hablando de un 30% a un 40% de la población según los estados o según la ubicación geográfica. Entonces, tanto política como económicamente, la juventud representa un punto crucial para el desarrollo de nuestro país, ¿no? Mencionabas igualmente el sector privado y su papel que juega, no solamente como empleadores en el ámbito del trabajo, sino el papel que han desarrollado en esta dinámica que llevan con el gobierno y la relación, ¿no? Sabemos que el poder económico es fundamental y es este quinto poder en nuestras economías a partir del siglo XXI, y es justo este modelo de ataque a la corrupción y reducción de desigualdades, como bien lo mencionabas, lo que yo creo da un punto de partida para esta nueva administración y, y la tendencia que veremos hacia los próximos años, ¿no? Actualmente tenemos ya 2 años, hemos analizado, como tú mencionas, este inicio disruptivo con una segregación, con una separación y una herencia negativa en todos los sentidos para esta administración, pero igualmente a un tercio del gobierno, a 4 años de que termine su periodo, pues aún faltan muchas cosas por venir, por hacer. Y desde tu perspectiva, Rodrigo, qué podemos esperar para esos próximos 4 años de administración? Mira, lo primero y algo que va a ser crucial van a ser las elecciones de 2021. Ese punto donde se va a ver si hay forma, digamos, de que la oposición vuelva a salir y tome el Congreso, va a ser crucial porque eso nos va a definir y nos va a marcar la pauta de qué tanta libertad va a tener el presidente para actuar. En caso de que se mantenga Morena, que es algo muy probable por las disputas que han tenido entre los partidos de oposición, pues podemos ver que la tendencia va a ser un poco igual, ¿no? El presidente va a seguir mandando, va a seguir con los proyectos que tiene ahora, ¿no? El Tren Maya, Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, y va a seguir sacando este tipo de proyectos y vamos a encontrarnos probablemente con problemas más a futuro en cuanto a temas de inversión privada y sobre todo en la parte de inversión por parte de los extranjeros, ¿no? Vimos, por ejemplo, que él canceló sin tener una justificación factible, por lo menos, Constellation Brands, al igual que el aeropuerto, ¿no? Pero cancela Constellations en una forma de votación a mano alzada y dice, bueno, se cancela, no viene, la gente no lo quiere. Y claramente si tuviéramos partidos de oposición podríamos haber visto que hubiera habido algún intento de frenar este tipo de cancelaciones y de no recuperar el Congreso, de no irle quitando poder. Yo vería que la forma de manejar este gobierno sería más o menos la misma. Ahora, en cuanto a la economía, yo creo que podríamos encontrar algún punto medio. Yo creo que el presidente ha ido cediendo poco a poco, no, a lo mejor no por gusto, pero le ha tocado ir cediendo, ¿no? Y ha empezado a darse cuenta que él solo no puede, ¿no? En México, algo así como 7 de cada 10 pesos que se producen son producidos por empresas privadas. Y el presidente, por más que no lo quiera aceptar, se tiene que dar cuenta
que necesitan las empresas y lo va a tener que ir aceptando poco a poco y va a tener que ir abriéndose a negociar con ellas y a pactar con ellas. Por otro lado tenemos, ¿no?, este problema, ¿no? Pasa la ley, que te digo, es uno de los problemas, ¿no? La facilidad que tiene para pasar la ley, ¿no? Pasan la ley Nieto, permiten que bloqueen las cuentas sin dar una explicación de por qué se van a bloquear, ¿no? Sabiendo que bloquear cuentas es algo anticonstitucional, pero permiten que se haga. Y entonces llegas y los empresarios pues cada vez más están más asustados porque pues ya tienen el caso, por ejemplo, de Altos Hornos, donde bloquean las cuentas del empresario sin antes informarle y el empresario pues no tiene dinero, no puede movilizar sus cuentas él personalmente, la empresa no tiene cómo mover recursos. Entonces creas un problema y los empresarios lo saben y empiezan a decir, bueno, es que ya no tengo interés de invertir en México, si necesito abrir una cuenta y la cuenta me la pueden congelar en cualquier segundo, pues no tengo yo la certeza de que este sea un buen lugar para invertir, puedo ver a otros lugares. Y entonces yo creo que el futuro en la economía tiene que ser sí o sí abriéndose a negociar y a pactar con los empresarios. Eso se va a definir incluso para hacer la distribución de las vacunas del coronavirus. México no tiene un sistema eficiente para distribuir vacunas. Vamos a necesitar apoyo de los empresarios, eso va a ser por seguro. Por otro lado, ¿qué te podría decir? En cuanto al tema de salud, pues yo espero que mejore el sistema de salud, porque ahorita el INSABI está, colapsado en cuanto al número de gente que recibe la atención que tiene. Y un tema que a mí me preocupa en general es el tema de la educación, ¿no? Digo, gracias a Dios, yo y mi familia, pues tenemos facilidad económica para estudiar, tengo una computadora, no me puedo meter a ver, tener clases online. Pero si me preguntas, ¿no? ¿Y qué pasa con la gente que no tiene estas facilidades, ¿no? El sistema de educación por la televisión, pues a mi parecer no es un sistema muy eficiente y nadie te asegura que el niño vaya a estar en la televisión cuando están pasando su clase, nadie te asegura que haya entendido esa clase. Y entonces, si me preguntas, uno de los temas a futuros más importantes y que el gobierno tendría que ponerle un especial énfasis y empezar a ver cómo lo vamos a resolver es la educación. Ese sin duda alguna va a ser un tema importantísimo en los próximos años de este gobierno y en los próximos 10 años, porque esta es una secuela que va a marcar a no solo una generación, sino a todas las generaciones que no pudieron atender este año de estudio o este año y medio de estudios por este tema, ¿no?, de la pandemia. Sí, justo el modelo de educación y lo que comentas me da para partir en muchos puntos. Yo creo que si seguimos abordando todos, no vamos a terminar esta transmisión y nos podemos seguir hasta por horas, pero justo analizar un poco a México a partir de sus estadísticas, México a partir de los números, yo creo que nos da una perspectiva un poco diferente, ¿no? Comentas tú el tema de la educación, la reducción de las desigualdades, como comentamos anteriormente, trato de relacionarnos a ambos y sí, será para las próximas generaciones y repito, en la perspectiva de la Agenda de Desarrollo Sostenible o 2030, en su objetivo cuarto de educación de calidad, un punto crucial, el desarrollo que tendrán las próximas generaciones y si se detecta y se hacen análisis de cómo será no solamente es el modelo de atención, el modelo de evaluación, sino cuáles serán las aptitudes derivadas de este modelo que se verán contempladas o se verán reflejadas en la dinámica de las personas, ¿no? Ya no será la misma respuesta que tendrán los profesores y los modelos educativos ante esta nueva generación. Igualmente me resulta crucial que durante estas transmisiones de la mañanera se menciona que solo el 20% de la fuerza laboral en México está o es parte del régimen de seguridad social. Sabemos que México es un país de 120 millones de personas, aproximadamente un 40% es fuerza laboral, pero eso nos daría un 40 millones de personas, es decir, solo el 20% y 20 millones de personas están inscritas en el régimen de seguridad social. Las implicaciones que esto tiene para el desarrollo del país, de oportunidades y de crecimiento, pues yo creo que son evidentes, no hace falta destacarlos y dar más datos. Con esto nos podemos dar cuenta que México es un país complejo y como lo mencionábamos, tiene muchos retos por delante. La manera en que se está
planteando y se está dando respuesta a esta pandemia, que igualmente lo mencionas, la infraestructura y el plan que se tiene que presentar, el cual se tiene contemplado presentarse la próxima semana, en esta semana que entra, por el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, pues sí, veremos y esperemos por el bienestar del país, pero siendo críticos y objetivos, tener una respuesta positiva y una respuesta integral donde se contemplen a los grupos vulnerables, a las personas y a la fuerza laboral como primera necesidad, a las personas que se encuentran al frente de la pandemia, como lo es el personal médico, y que se pueda dar respuesta a esta pandemia conforme al número de vacunas que vayan ingresando al país. Igualmente me resulta interesante que el presidente, y volviendo a un contraste internacional, que el presidente no se forjara una postura o no felicitara al presidente electo Joe Biden cuando aún no se tiene una respuesta concreta, pero es ahora que sabemos que Donald Trump fue un mediador, o la administración de Donald Trump fue un mediador para que México pudiera obtener las vacunas de COVID-19. Entonces, esta relación y esta complejidad que hay en los actores, y repito nuevamente, la manera de poder abordar a México las situaciones actuales desde un punto de vista económico, político, social, pues depende el resultado que vayamos a obtener, ¿no? ¿Tú qué opinas más o menos de este modelo? Sí, mira, de lo que mencionabas justo antes te quería dar dos comentarios muy importantes. Uno, el de Donald Trump es clarísimo, ¿no? El presidente, bueno, se nota y se es muy claro que tenía, digamos, una cierta cercanía o una cierta admiración hacia el presidente Donald Trump, porque es con el único presidente con el que decide salir del país. Le hablan y le dicen, necesito que vengas a ayudarme en mi campaña electoral, ven, vamos a visitarme. Y el presidente está en una semana en Washington y está hablando con el presidente, le agradece incluso por el buen trato que le ha tenido a él y a los mexicanos en Estados Unidos, sabiendo que no ha tenido ningún buen trato con los mexicanos. Y no pasan más de 24 horas y el presidente Trump ya está insultando a los mexicanos otra vez en sus campañas, mientras el presidente Andrés Manuel regresa diciendo que el presidente Trump era una persona a la que había que darle gracias, ¿no? Ese es por un lado el punto número uno. Y el punto número dos es el plan de infraestructura, no solo en cuanto a materia de COVID, sino el plan de infraestructura nacional, el que es un tema muy complejo actualmente, ¿no? Porque vemos por un lado en cuanto, digamos, a la parte más cuantitativa, ¿no? A la parte de energías, a la parte de estos sistemas que la gente no tiende a ver tan a fondo, pues es un plan que no está en, es un plan que no es moderno, ¿no? Teníamos a Ricardo Anaya que proponía imponer energías renovables completamente y López Obrador dice, no, yo quiero regresar al carbón, a las termoeléctricas. Le dicen, bueno, es que eso ya no funciona, no, yo quiero regresar a esto, ¿no? Dicen, hay que invertir más en energía solar y en vez de eso dicen, no, hay que frenar la energía solar y hay que invertir más en el petróleo. Esto, por un lado, te habla de que es una persona, digo, es un político experimentado, hay que reconocerlo, tiene experiencia, sabe y puede hacer análisis de dónde están las fallas del país, pero también te demuestra que tiene ya un cierto tiempo, ¿no? Sus ideas ya no son nuevas y puede que en eso también esté cayendo la falla de su sistema, ¿no? Él propone cambiar este sistema que él denomina neoliberal. Es algo que a mí me parece interesante, ¿no? Holanda también propuso cambiar su sistema económico para que no fuese neoliberal, ¿no? Ellos proponían este nuevo sistema de la dona, le llaman ellos, ¿no? En el primer círculo se encuentran todas las prioridades ambientales, en el segundo las prioridades económicas y de la industria. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, para cumplir con el segundo hoyo, con la segunda dona, tenemos primero que cumplir con la primera, es decir, vamos a cumplir primero con todas las medidas de seguridad ambiental, vamos a cuidar nuestro medio ambiente y después, una vez que esto esté cuidado, te permito a ti hacer lo que tú quieras. Esto por ejemplo, suena muy innovador, ¿no? El presidente a la par empieza a darnos, ¿no? Y lo mencionaba él en su segundo informe de gobierno, decía, ¿no? Que él estaba buscando ir mejorando, que él estaba buscando avanzar, cambiar ciertas cosas, que él no iba a dejar de buscar al pueblo, que él seguía convencido en este cambio y que ya se estaban asentando las bases. A mí, yo le cuestionaría cuáles son estas bases, porque vemos que hay unas bases en discurso, otras bases en acción, y por ejemplo vemos algo que a mí me pareció muy controversial, que es para muchos es puramente marketing, es este libro que sacan, ¿no? Sus reglas de ética para la cuarta transformación.
bueno, tienes un libro de ética, pero si tú empiezas a leer detalladamente el libro de ética, te cuestionas muchas de las cosas que hacen con las que dicen y con las que dice el libro, ¿no? Te decía, por ejemplo, no hay que castigar a los criminales porque se pueden ellos arrepentir y mediante terapia psicológica les podemos dar incluso el perdón. Bueno, hablando jurídicamente en teoría del derecho te dirían, bueno, esa es una teoría, sí, pero no es la más aceptada porque sabes que también existe esta idea de el costo de cometer un acto ilícito, ¿no? Si tu conducta es ilícita y hay un costo más alto, seguramente no la vas a cometer. Si me dicen, bueno, es que si me arrepiento, voy y le digo a la persona, oye, perdón, es que sí maté a tu hijo, pero me arrepiento muchísimo, de hecho, y me dicen, bueno, ya te puedes ir a tu casa, probablemente alguien que tenga problemas mentales lo va a hacer, o probablemente alguien en situaciones económicas difíciles, si le pagan, lo va a hacer. Entonces yo empiezo a ver y digo, bueno, tienes una parte en la que estás atentando contra lo que ya estaba impuesto y contra algo que es el sistema, ¿no? Lo que te rige como una sociedad y no puedes intentar cambiarlo de fondo. Y ese es uno de los problemas que yo veo. Él es muy bueno y su gobierno es muy bueno para identificar dónde están los problemas. Y lo hacen muy bien y siempre lo ha sabido hacer. El problema es en cómo quiere imponer la solución y que no busque este intento de cambio progresivo, es decir, en lugar de tirar todas las bases y construirlo sobre lo ya derrumbado, ir levantando pilares para ir quitando otros pilares. Eso sería una forma progresiva de quitar todo lo que ya no sirve y poner algo nuevo. Y él en vez de hacer esto lo que hace es tirar todo y una vez que está todo en el suelo dice, bueno, vamos a ver qué podemos recuperar y qué ya no sirve. Y esto es un problema a grandes rasgos porque pues es lo que pasa igual como en el sistema de salud, ¿no? Tiras el seguro popular, intentas instaurar el INSABI en 2 semanas y de repente te das cuenta que eso así no funcionaba y tienes un problema gigantesco en la infraestructura y en cómo funciona el país, ¿no? Pasa lo mismo con el aeropuerto, pasa lo mismo con las energías, pasa lo mismo con el sistema de educación, tira para atrás la reforma y entonces se vuelve un caos, quién regresa, quién tiene trabajo, quién ya no tiene trabajo. Pasa lo mismo en la parte laboral, ¿no? Dices, voy a quitar el outsourcing, y entonces dicen, bueno, pero es que estamos perdiendo trabajos, quitas el outsourcing, vas a quitar más trabajos. Y él dice, bueno, pero es que hay corrupción con el outsourcing, yo quiero eliminar la corrupción. Sí, pero está muy bien, qué bueno que lo identifique. Ahora el punto es, ya sabes dónde está el problema, vamos a empezar a construir un sistema progresivo para que puedas eliminar la reforma de outsourcing o para que puedas hacer una reforma de outsourcing, pero que lo puedas hacer en una forma en donde no quites más trabajos de los que ya se están perdiendo. Sí, yo creo que lo que menciona son estas oportunidades y esta identificación que hace el gobierno y la nueva administración, no solamente de la problemática que ya existe, sino de los retos a los cuales nos estamos enfrentando derivados de la pandemia, como lo es el desempleo y esta pausa o congelación de esta iniciativa de outsourcing, ¿no? Igualmente yo creo que México es un país que tiene un potencial increíble, no lo digo bajo los ojos de la política, sino bajo un análisis profundo, metódico y objetivo, donde pues podemos ver que México y las facilidades con las que cuenta le permiten un desarrollo crucial para estas próximas décadas, ¿no? Pero es justo esta preparación que se dé y las acciones que se emprendan lo que marcará un punto de desarrollo para las próximas generaciones. Sin más, Rodrigo, agradezco nuevamente tu participación y el acompañarnos en esta sesión de Use for SDGs. Yo creo que nos da esta plática para muchísimas otras. Esperemos poder realizar otras sesiones y sin más, si quieres hacer unas breves conclusiones, agradecemos igualmente a todas las personas que se han unido a lo largo de esta sesión y en 2 minutos, unas breves conclusiones. Sí, mira, Roberto, bueno, primero que nada te quiero agradecer por el tiempo, la verdad es que agradezco mucho y estoy muy feliz de estar con ustedes. El día que quieran, yo feliz de estar con ustedes. Y bueno, para concluir, mira, yo comparto contigo, si algo veo en el pueblo mexicano y en todos los mexicanos es que somos resilientes y somos muy ingeniosos. Si algo tenemos es este ingenio mexicano, ¿no? Y si no sabemos cómo hacer algo, nos lo ingeniamos para resolverlo y trabajamos en equipo y vamos buscando cosas para hacer, ¿no? Que ese es un punto muy bueno porque a pesar de cómo nos la vaya a complicar o cómo nos la vaya a facilitar el gobierno, yo creo que entre nosotros los mexicanos nos podemos apoyar para salir adelante. Número 2, yo creo que también los jóvenes vamos a ser una fuerza importante, ¿no? Empezar
no solo como jóvenes a decir lo que pensamos, a dar nuestro punto de vista, sino también a manifestar los problemas que vemos, ¿no? Muchos de nosotros ahorita estamos empezando, ¿no? Y dicen, bueno, es que yo ya quiero empezar a trabajar, pero como está la situación, no me van a dar trabajo en ningún lado, no sé qué. Bueno, pues sí, mira, esto es un tema y tenemos que empezar a trabajarlo y tenemos que verlo, ¿no? Y las oportunidades cada vez van a ser más escasas, pero yo creo que como mexicanos tenemos este don de decir, bueno, si está difícil tengo que trabajar el triple y lo voy a hacer, ¿no? Y yo creo que el gobierno, al final de cuentas, aunque no quiera reconocerlo, si no es en el 2021 va a ser en el 23 y si no es el 23 será más adelante, pero le va a tocar aceptar que no puede él tener esta idea de cambio y no tomar en cuenta a la gente que se está preparando para liderar al país en el sector industrial, en el sector médico, en el sector político, porque esta gente, estos jóvenes que ahorita estamos empezando, al final vamos a tener en algún momento la fuerza y la capacidad para llegar y decirle, bueno, te equivocaste en estas cosas y podemos intentar hacerlo de manera progresiva y empezar a cambiar contigo, o podemos simplemente llegar y hacer lo mismo que hizo este gobierno, ¿no? Llegar, cortamos de manera tajante, decimos esto no sirvió, fue un fracaso y volvemos a empezar otra vez. Y esto para mí sería el grave error, el no reconocer que es un motor de cambio los jóvenes, porque al final este motor de cambio, si lo empiezas a trabajar y empiezas a pactar con ellos, empiezas a ayudarse mutuamente, puedes crear algo muy bueno y puedes empezar a ver que no todo tiene que guiarse en una sola dirección. Puedes tener muchas ideas y a lo mejor al final tienen un objetivo distinto, pero van encaminadas al mismo punto que es el bien de México, y entonces se pueden tomar y se puede discutir, y eso es algo que, pues, que es muy padre, ¿no? Y en México lo tenemos que reconocer porque hasta antes del 2000, pues esto que llamamos democracia, que a ti y a mí ya nos tocó vivir, pues no es algo tan común, ¿no? Y yo creo que es algo que tenemos que experimentar y que aprovechar al máximo, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que este ejercicio democrático y la presencia del coronavirus no solamente nos demuestra lo sensible y lo vulnerable que son nuestras democracias, nuestros estados ante fenómenos externos, sino también la importancia que es la colaboración internacional, la colaboración nacional, el ver por las necesidades de las personas, y que no solamente el desarrollo se mide económicamente, sino el desarrollo lo podemos medir de distintas maneras, y lo más importante es el bienestar poblacional y el mismo desarrollo de las personas. Entonces, sin más, dejamos hasta aquí esta transmisión. Muchísimas gracias, Rodrigo, y hasta la próxima emisión de Youth for SDGs. A ti, un saludo para todos. Buenas noches, hasta luego.